habla es la anatomía de los riñones y los integrantes son Catherine Castro, Jazmín Castillo, Génesis Vera, Carlos Mosquera y Joana. Ahora les voy a hablar de la anatomía de los riñones. Estos están rodeados por 3 capas de tejido de soporte. La primera es la cápsula renal, que es el perfilito que podemos ver aquí. Esta es la más profunda, es una capa fibrosa transparente que se adhiere directamente a la superficie del riñón y que proporciona una fuerte barrera que impide que las infecciones existentes en las regiones que lo rodean puedan penetrarlos. La segunda es la cápsula adiposa. Es una masa a la pared posterior del cuerpo y sirviéndole como almohadilla blanda, protegiéndolo de los golpes. Y la última es la fascia renal. Es la capa de tejido conectivo denso, fibroso, siendo esta la más externa y rodea el riñón, así como las membranas acompañantes, incluidas las glándulas suprarrenales que están por la parte de arriba. Aseguran el órgano a los tejidos circundantes. Histología de los riñones. Un corte frontal del riñón muestra 2 regiones distintas, un área superficial de color rojizo y una textura lisa llamada corteza renal, que es esa como podemos ver aquí, y una región profunda, un color pardo rojizo, la médula renal, que es esta de aquí, esta profunda. La médula presenta entre 8 y 18 pirámides renales de una forma cónica. Estas son las pirámides renales y la base es el extremo más ancho de cada pirámide y está dirigida hacia lo que es la corteza renal. Y su vértice, que es el extremo más angosto, está dirigida hacia el hilo renal. Este vértice llamada papila renal. La corteza renal es el área de textura lisa que se extiende desde la cápsula hasta las bases de las pirámides renales y hacia los espacios entre estas. Se divide en una zona cortical externa y una zona yuxtamedular interna. Esas porciones de la corteza renal se extienden entre las pirámides renales llamadas columnas renales. Son estas de aquí. Un lóbulo renal consiste en una pirámide renal, parte de la corteza que la rodea y la mitad de cada columna adyacente. Todo esto es un lóbulo renal y un lóbulo renal. Juntas, la corteza y las pirámides renales de la médula constituyen lo que es el parénquima, que es la porción funcional del riñón. Dentro del parénquima se encuentran las unidades funcionales del riñón, que son llamadas nefronas, que hay cerca de 1 millón de estas. La orina que se forma en las nefronas drenan en largos conductos capilares que se extienden a través de la papila renal de las pirámides. Los conductos papilares drenan estructuras en forma de copa llamada cálices mayores y cálices menores. Cada riñón tiene entre 8 y 18 cálices menores, que son estas ramificaciones de aquí, y de 2 a 3 cálices mayores, que son estas más gruesitas de un color rojo. Otra vez. Un cáliz menor recibe orina de los conductos papilares de una papila renal y este la envía a una gran cavidad única llamada la pelvis renal y luego es dirigida por el uréter hacia la vejiga urinaria. El ilio se abre en una cavidad dentro del riñón que se denomina y este contiene parte de la pelvis, los cálices y las ramas de los vasos sanguíneos y nervios renales. Y el tejido adiposo ayuda a estabilizar la posición de estas estructuras en el seno renal. La próxima. En este caso vamos a ver la irrigación e inervación de los riñones. Debido a que los riñones eliminan desechos de la sangre y regulan su composición iónica, son muy vascularizados y reciben entre el 20 y 25% del gasto cardíaco. Dentro del riñón se encuentran las arterias renales, que son las que podemos ver aquí. Son 2, izquierda y derecha, que a su vez se dividen en arterias segmentarias y cada arteria segmentaria da ramas que ingresan a la parénquima y pasan a través de las columnas entre las pirámides como arterias interlobulares. En la base de las pirámides, las arterias red capilar profusa en forma de ovillo o también llamado glomérulo. Los capilares glomerulares se reúnen para formar las arteriolas eferentes que transportan sangre fuera del glomérulo.
Las arteriolas eferentes se ramifican para formar capilares peritubulares que rodean las porciones tubulares de la nefrona en la corteza renal. De algunas arteriolas eferentes parten capilares largos llamados vasos rectos que irrigan las porciones tubulares de las nefronas. Los capilares peritubulares posteriormente se unen para formar las vénulas peritubulares y luego las venas interlobulares. La sangre se drena a través de las venas arcuatas, que son estas que podemos ver aquí, a las venas. Los capilares peritubulares posteriormente se reúnen para formar las vénulas peritubulares y luego las venas interlobulares. La sangre después drena por las venas arcuatas, que son las que podemos ver aquí, y pasan a las venas interlobulares y por último abandonan el riñón por la vena renal. La nefrona son unidades funcionales de los riñones. Cada nefrona consta de dos partes, un corpúsculo renal, donde se filtra el plasma sanguíneo, y un túbulo renal hacia el cual pasa el líquido filtrado. Los dos componentes del corpúsculo renal son el glomérulo y la cápsula glomerular de Bowman. El plasma sanguíneo se filtra en la cápsula glomerular y luego el líquido filtrado pasa al túbulo renal, que tiene tres sectores principales. En una nefrona, el asa de Henle conecta los túbulos contorneados proximal y distal. La primera porción penetra en la médula renal, donde recibe el nombre de rama descendente. Luego hace una U y regresa a la corteza renal como la rama ascendente. Cerca del 80 y 85% de las nefronas son nefronas corticales. Sus corpúsculos renales se encuentran en la región externa de la corteza renal y tienen asas de Henle cortas, que yacen principalmente en la corteza y atraviesan solo la región externa de la médula. Las asas de Henle cortas reciben su irrigación de los capilares peritubulares que emergen de las arteriolas eferentes. El otro 15 y 20% de las nefronas son las nefronas yuxtamedulares. Sus corpúsculos renales se hallan en las profundidades de la corteza cerca de la médula y tienen un asa de Henle larga que se extiende hacia la región más profunda de la médula. Las asas de Henle larga son irrigadas por las capilares peritubulares y los vasos rectos que emergen de las arteriolas eferentes. Los túbulos contorneados distales de diversas nefronas se vacían en un solo túbulo colector. Los túbulos colectores luego se unen y convergen en varios cientos de grandes conductos papilares que drenan en los cálices menores. Los túbulos colectores y los conductos papilares se extienden desde la corteza a través de la médula hacia la pelvis renal. Como podemos ver, aquí está la corteza, la médula y la pelvis renal. De manera que un riñón tiene alrededor de 1 millón de nefronas, pero un número mucho menor de túbulos colectores y aún menor de conductos papilares. Además, la parte ascendente del asa de Henle de las nefronas yuxtamedulares comprenden dos porciones, una rama ascendente fina seguida de una rama ascendente gruesa. La luz de la porción ascendente fina es igual que en otras áreas del túbulo renal, solo que el epitelio es más fino. La nefrona con asas de Henle largas le permiten a los riñones excretar orina muy diluida o muy concentrada. El túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal. El término proximal denota la parte del túbulo unida a la cápsula glomerular y distal indica la parte que está más alejada. Contorneado significa que el túbulo está muy enrollado. El corpúsculo renal y ambos túbulos contorneados se hallan dentro de la corteza renal. El asa de Henle se extiende hacia la médula renal, hace una U y luego regresa de la corteza renal.
Histología de la nefrona y el túbulo colector. Una capa simple de células epiteliales forma toda la pared de la cápsula glomerular, el túbulo renal y los conductos. Cápsula glomerular. La cápsula glomerular o de Bowman está constituido por las capas visceral y parietal. La capa visceral consiste en células epiteliales planas simples modificadas llamadas podocitos. Las numerosas proyecciones en forma de pie de estas células, pedicelos, rodean la capa simple de células endoteliales de los capilares glomerulares y forman la pared interna de la cápsula. La capa parietal externa de la cápsula glomerular consiste en epitelio pavimentoso, plano, simple. El líquido filtrado de los capilares glomerulares entra en el espacio capsular, que se encuentra entre las dos capas de la cápsula glomerular. El glomérulo puede concebirse como un puño haciendo presión sobre un globo blando, la cápsula glomerular, hasta que el puño queda cubierto por dos capas del globo, capas visceral y parietal, con un espacio entre estas, el espacio capsular. Túbulo renal y túbulo colector. En el túbulo contorneado proximal hay células epiteliales cúbicas simples con un borde en cepillo de microvellosidades en su superficie apical, superficie que mira hacia la luz. Estas microvellosidades, como las del intestino delgado, aumentan la superficie de absorción y secreción. La rama descendente del asa de Henle y la primera parte de la rama ascendente, la porción ascendente delgada, están compuestas por epitelio pavimentoso plano simple. La porción ascendente gruesa del asa de Henle está compuesta por epitelio cúbito. La porción ascendente gruesa del asa de Henle está compuesta por epitelio cúbico. La porción ascendente gruesa del asa de Henle está compuesta por epitelio cúbico simple a cilíndrico bajo. En cada nefrona, la parte final de la rama ascendente del asa de Henle toma contacto con la arteriola eferente que nutre a ese corpúsculo renal. Como las células cilíndricas del túbulo en esta región están muy juntas, se las conoce como mácula densa. A lo largo de la mácula densa, las paredes de la arteriola eferente y a veces A lo largo de la mácula densa, las paredes de la arteriola eferente y a veces la arteriola eferente contienen fibras musculares lisas a las que se les denomina células yuxtamedulares. El aparato yuxtaglomerular ayuda a la presión arterial de los riñones. El túbulo contorneado distal comienza poco después de la mácula densa. En la última parte del túbulo contorneado distal y continuando hacia los túbulos colectores se presentan dos tipos de células diferentes. La mayoría son células principales que tienen receptores tanto para la hormona antidiurética como para la aldosterona, hormonas que regulan sus funciones. En un número menor se encuentran las células intercalares, que participan en la homeostasis del pH sanguíneo. Los túbulos colectores drenan en conductos capilares largos revestidos por epitelio cilíndrico simple.